Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí nuevamente en esta maravillosa masterclass. Aquí ya estamos conectados en Facebook y pronto en Instagram. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del testamento, porque hemos encontrado que por desconocimiento normativo estamos generando conflictos de forma totalmente innecesaria. Y aquí vamos definitivamente a quitar, a eliminar, a, no sé, enterrar unos mitos que nosotros tenemos acerca de el famoso testamento. Sí, señores. Y antes de iniciar, mis queridos allá en YouTube, por favor, quiero pedirte algo muy especial y lo hago con el objetivo de poder mejorar mi contenido, poder mejorar mi servicio. Acá les voy a dejar un link en donde esta vez ustedes van a ser los jueces. Ustedes son quienes van a calificar a un abogado. Entonces acá les dejo el link para que vayan ahora mismo a este formulario. Y por supuesto, con toda la sinceridad del mundo, con todo lo que ustedes piensan, sienten acerca de lo que implica o con la contratación de un abogado, por favor, vayan ahora mismo y sean muy sinceros, por favor, se los pido. ¿Listos? Arrancamos entonces. Recuerdan que durante todas estas masterclass yo les estaba hablando y les estaba comentando que existen diversas sucesiones, ¿sí? Eso depende. Entonces, hablábamos acerca de una sucesión testada y sucesión intestada. Hay una sucesión mixta, pero vamos a hablar acerca de la sucesión testada y la sucesión intestada. ¿A qué te refieres, Camila, con la sucesión intestada? Esa sucesión intestada es cuando realmente no existe un testamento, es decir, la persona no dejó su voluntad de cómo quiere que se dividan esos bienes y pues se toca ir al capítulo 3 del podcast Derecho Consciente y dividir de acuerdo a los famosos órdenes hereditarios. Oiga, se me está enredando mucho la lengua el día de hoy. Mil disculpas. Si hay testamento, entonces nosotros vamos a abrir la sucesión con el testamento, la voluntad de la persona. Si no hay testamento, entonces esto se va a llamar sucesión intestada, es decir que nosotros vamos a adelantar esa sucesión intestada de acuerdo a los órdenes hereditarios. Listos, mis queridos. Entonces, quiero por favor que esto lo tengas presente. Ahora, nos vamos a ir al artículo 1055 del Código Civil colombiano y vamos a leer lo siguiente. Dice, el testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la persona, acá la normatividad te da a ti toda la voluntad para que tú vayas y a tu, no sé, a tu libre albedrío, como a ti se te venga, digámoslo así, dividir los bienes y hacer la distribución, ¿sí? Se puede hacer. Ya vamos a hablar de algunos requisitos. Listo. Entonces, nos da la facultad a nosotros los colombianos de ir voluntariamente ante el notario y decir, yo quiero dividir los bienes antes de fallecer, quiero dejar mi voluntad de cómo quiero yo que se dividan mis bienes después de que yo fallezca. Listo. Aquí dice algo muy, muy importante y es conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Entonces, por ejemplo, no sé, el día de hoy va Camila a la notaría y dice, bueno, yo quiero hacer el testamento para cuando yo fallezca, pues se cumpla mi voluntad. Entonces yo empiezo a hacer las disposiciones del testamento, voy ante el notario y resulta que, no sé, en un mes, 2 meses, 3 meses, yo digo, no, ya no quiero ese testamento, no sé, quiero dividirlos de otra forma. Entonces tú vas, regresas nuevamente ante el notario y le dices que tú ya no vas a dividir ese patrimonio como se dejó en ese testamento, sino que tu voluntad ahora es de revocarlo, es de modificarlo. Entonces tú creas nuevamente un testamento con tu voluntad. Esa es la facultad que nos da la norma. No es que, no, bueno, el día de hoy ya fui, se enteró Pepito Pérez, Martica, etcétera, la vecina, la del barrio, todos se enteraron que usted hizo testamento y entonces usted quiere volverlo a revocar. Entonces le dice la gente, no, es que usted ya no lo puede hacer porque es que eso ya está allá. Eso es una vil mentira. Yo aquí les dije a ustedes que aquí íbamos de una vez a romper mitos acerca de los testamentos y este es uno de ellos. Ustedes sí pueden volver y revocar ese testamento. ¿Por qué? Porque estamos con vida.
porque son nuestros bienes y esa es nuestra voluntad. Esto es muy importante y clave que tú lo tengas presente, y esto se encuentra en el Código Civil en el artículo 1055. ¿Listos? Vamos aprendiendo pues. Ahora, ¿cuál es el requisito del testamento abierto? Recuerden, hay testamento abierto y hay testamento cerrado. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es el requisito para crear un testamento abierto? ¿Listos? Bueno, entonces mira, espérate que me salté aquí algo súper importante. Entonces, ¿cuántas clases de testamento hay? Entonces dice, de acuerdo al artículo 1064, el testamento es solemne y menos solemne. Testamento solemne es aquel en que se ha observado todas las solemnidades que la ley ordinaria requiere. ¿Cuáles son los requisitos para que sea solemne? Nosotros ya hablaremos en la masterclass dentro de 8 días de esta, porque este tema es súper amplio. Entonces, el testamento solemne es, en pocas palabras, les voy a decir acá algo. El testamento solemne es cuando la normatividad exige ciertos requisitos, ¿sí? Ciertas pautas en los cuales se debe cumplir para que ese testamento sea válido después del fallecimiento. ¿Que sea válido? ¿Qué quiere decir? Pues que una vez que la persona fallezca, sí se pueda entrar a dividir los bienes inmuebles como esa persona lo dejó. Si no es válido y no cumple los requisitos de la norma, pues definitivamente no se puede dividir. Por eso acá vuelvo y les digo que es realmente un mito decir que nosotros vamos a hacer testamento y que vamos a dejar por fuera a hijos, a personas que realmente tienen derecho. Eso es realmente un mito. ¿Por qué? Porque si la persona fallece y vamos a iniciar sucesión y no cumple la normatividad, no sirve el testamento. ¿Ven por qué les digo? Este es otro mito. Listo. Entonces, ¿el testamento solemne es abierto o es cerrado? El testamento abierto o público es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos y al notario cuando concurre, y testamento cerrado o secreto es aquel en que no es necesario que los testigos y el notario tengan conocimiento de ellos. ¿Listo? Esto está en el artículo 1064. Nuevamente, testamento abierto, testamento cerrado. Testamento abierto, requisito, ir ante el notario. 3 testigos. ¿Listos? Muy importante. Y el testamento cerrado, ya les voy a decir cuáles son los requisitos que se encuentran en el artículo 1078 del Código Civil. Listo. Lo siguiente, ¿cuáles son los requisitos entonces formales del testamento cerrado? El testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un notario y 5 testigos. Entonces váyanse con esto, por favor. Testamento solemne abierto. ¿Cuáles son sus requisitos? Ir ante el notario, 3 testigos. El testamento cerrado solemne. ¿Cuáles son sus requisitos? Ir ante el notario y llevar 5 testigos. Listo. Ahora, ¿qué es lo que exige? ¿Qué es lo que exige el testamento cerrado? El testamento cerrado, esto tiene una magia especial, y es que cuando tú vas a hacer el testamento y tú dices, no, pero es que yo no quiero que nadie se entere de cómo yo voy a dividir eso, entonces yo lo quiero hacer cerrado, que nadie se dé cuenta. Entonces tú lo haces en manuscrito y guardas la carta, la cierras y la sellas en una carta y vas ante el notario. Tienes que llamar a 5 testigos para que ellos corroboren que ese acto está pasando allá. ¿Listo? Eso es muy importante porque allá el notario, allá la notaria ya va a hacer sus solemnidades de acuerdo a la normatividad. Listo. Si yo estoy, por favor, hablando de una forma muy técnica, porque es que me estoy escuchando como muy técnica, por favor, me dejan los comentarios y yo voy resolviendo todas las dudas. Por favor, please, necesito que esto quede muy, muy claro. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el testamento cerrado? Se debe exigir que la persona sepa leer y que la persona sepa escribir, ¿sí? De lo contrario, le toca a otorgar ese testamento abierto ante el notario. ¿Abierto qué es? Pues que esos 3 testigos que van a ir y el notario se van a enterar de cómo se va a hacer la división de ese patrimonio. Si es cerrado, la persona debe saber leer y escribir. Listo.
Ahora, hay una reforma muy importante que quiero compartirles y es la Ley 1934 del 2018, que aquí vamos a tocar un punto muy sensible con respecto a que he estado escuchando muchísimo, que dicen, no, es que yo quiero hacer el testamento, pero es que hay ciertas personas que no se lo merecen. Entonces, ¿yo cómo puedo dejar por fuera a estas personas que no se lo merecen? Y yo con ustedes soy muy clara y en mi comunicación me gusta ser clara. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida real. Nosotros no estamos hablando de seres humanos que vivan en la Luna, ni seres humanos que vivan en Marte, ni en Venus, ni en ningún otro lado. Yo les estoy contando la vida real. Entonces, eso es lo que comúnmente se cree, que sí se puede dejar. Por ejemplo, a alguien que tiene derecho, sí o sí tiene derecho, son los herederos. ¿Por qué? Por su registro civil de nacimiento. Y si esa persona lo ha aceptado como hijo, lo ha aceptado como hija, pues en el registro civil de nacimiento está eso, está eso. Entonces, ¿cómo te explico esta parte? Es muy difícil dejar a ese tipo de personas por fuera del testamento, porque es muy sencillo comprobar que tienen derecho, y se los digo yo. Entonces, mucho cuidado con esto. Ley 1934 del 2018, se hace una reforma al testador. Entonces, en su artículo 1242, que dice que las cuartas de mejoras y libre disposición son ahora más amplias. Antes era la cuarta de mejora, o sea, del patrimonio del 100%, la persona solo podía disponer esa cuarta de mejoras para donarlo, para regalarlo a alguien que él quisiera. Ahora no, del 100% del patrimonio, esta persona puede disponer el 50%, regalársela a alguien más, y el otro 50% entonces lo deja entre los hijos, que son necesariamente tienen que ingresar. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un testamento, fíjense en esto, fíjense en esta normatividad. ¿Por qué? Porque si ustedes la hacen por fuera de la norma y ustedes regalan más del 50%, regalan, no sé, el 60%, el 60%, el 70%, ese testamento queda nulo, no va a servir para nada, y después esto va a ser un enredo. ¿Por qué? Porque el 100% se entra a dividir entre el cónyuge y los herederos, ¿sí? Entonces recordemos esto, los órdenes hereditarios, ¿cómo va? Si Camila se casa por ejemplo, nos casamos con Andrés, tenemos 3 hijos, entonces yo fallezco, ¿cómo se va a hacer la división normal? ¿No? La división normal es que el 50% es para el cónyuge y el otro 50% se divide entre los hijos. Pero si yo hago testamento y yo digo, no, yo quiero ese 50% dividirlo como yo quiera, entonces lo voy a bajar al testamento y tengo que cuidar también los gananciales de la persona con quien yo me he casado. Tampoco puedo disponer de los gananciales de esa forma porque estamos vulnerando el derecho de esa sociedad patrimonial. ¿Ven por qué esto es un mito de que tú puedes hacer un testamento y puedes definitivamente dejar a las personas sin nada? Porque ese es el lenguaje que utilizamos. No es tan cierto, no es tan cierto, porque si el testamento no está ajustado a la normatividad, a lo que en este momento estamos hablando, pues no sirve y toca entrar a hacer la división por órdenes hereditarios. Entonces, recuerda esta ley, Ley 1934 del 2018, en donde tú puedes hacer el testamento, puedes disponer, puedes regalar, puedes donar ese 50% de tu patrimonio y el otro 50% debe dividirse de acuerdo a la normatividad. ¿Listos? Muy importante esto. Ahora, finalmente quiero cerrar con esto. Los comentarios, eso que nosotros llamamos chismes. En cierta vez, resulta que el maestro Sócrates, pues ustedes saben quién es Sócrates, ¿no? Una persona muy sabia. Y tenía unos alumnos. Entonces un alumno va súper preocupado y le toca la puerta. Sócrates, maestro, tengo algo muy importante que decirte, por favor, escúchame. Le dice Sócrates, bueno, eso que tú me estás diciendo realmente es importante que me lo digas ya, ahora mismo. Sí, es que tiene que ver contigo y es súper importante. Bueno,
mi querido alumno. Entonces vamos a hacer 3 cosas. Vamos a pasar esa información por 3 filtros. Por el filtro de la verdad, por el filtro de la bondad y de la utilidad. Entonces, vamos a pasarlo por los 3 filtros. No, maestro, es que yo definitivamente tengo que decirle esto porque es urgente, usted no se puede quedar sin esta información. Vamos a pasarla por los 3 filtros, le dice Sócrates. Listo. Eso que tú estás a punto de decirme, de hablar, ¿realmente es útil para ti, para mí? Pues no, maestro, realmente no es tan útil, pero te va a servir. No es útil, listo, ya dijiste que no es útil, listo. Ay, maestro, pero tengo que contar. No, listo. Lo vamos a pasar por el segundo filtro y tú me vas a decir lo siguiente. ¿Eso que tú estás a punto de contarme es verdad? No, por el contrario, es todo lo opuesto, esto es mentira. Listo, no pasó el filtro. No, pero es que tengo que decirte, no pasó el filtro. Listo. No, maestro, listo. Entonces le dice Sócrates, vamos a pasarla por el tercer filtro. Eso que tú estás a punto de decirme y que es urgente, que ni siquiera es útil, ni tampoco es verdad, ¿tú crees que es bondadoso? No, maestro, por el contrario, puede destruir tu vida. Ok, mi querido alumno, si no es útil, si no es cierto, si no tiene verdad y tampoco es bondadoso, dejémoslo, enterrémoslo de una vez por todas. Esto es lo mismo que pasa en las sucesiones. Nosotros, a quienes estamos escuchando, a los vecinos que no tienen conocimiento jurídico de esto, al amigo del amigo del amigo que supuestamente dice que estudió abogacía, pero no sabemos exactamente si en esa cadena de ese teléfono roto realmente la información que ese colega llegó no se rompió o se rompió. Si me explico, esto es súper clave que ustedes lo tengan presente y sean ustedes quienes se apropien de este conocimiento y sepan que sí existe la facultad nosotros en vida de dejar como nosotros queramos la división de nuestro patrimonio, pero existen unas reglas normativas que nosotros no podemos dejar pasar por alto y que si nosotros las rompemos, así hagamos el testamento cerrado, pues al fin de cuentas no va a ser válido para iniciar un proceso de sucesión. Pilas, siempre la información pásenla por 3 filtros: utilidad, verdad y bondad. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en esta maravillosa masterclass. Por favor, te recomiendo, ve ahora mismo y ve al formulario que yo aquí te voy a dejar apenas termine esta transmisión, el link para que tú vayas y llenes esto porque es muy importante para yo mejorar mi contenido y poderte ayudar. Deja por acá tus comentarios. Recuerda siempre, Derecho Consciente, transformas tu mente y por supuesto va a evolucionar el derecho. Nos vemos pronto. Chao, chao.